Entonces, vamos a empezar de este tema. Es un poco difícil de entender porque vamos a ver dos tipos de cosas que nos pasa a nosotros los padres. Yo, porque tengo hijos, yo sé lo que estoy diciendo. Y tengo un hijo de 18 años, yo sé lo que voy a hablar. Nadie me va a venir a decir que no sé lo que estoy hablando. Si tus hijos están chiquitos, no, ahorita ya los agarras y pasan cinchazo y ya. Pero cuando llegan 14, 13, 15, 16, 17, ahí es donde necesita el consejo de la palabra de Dios. Entonces, mira lo que vamos a ver aquí: padres e hijos. No es una pelea, no es versos, no. Es algo que nosotros debemos de entender. Debemos de entender perfectamente que la Biblia nos habla mucho cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos. Ahí habla bien la Biblia. Pero también la Biblia habla también que cuando ellos van a ser grandes, ellos toman sus decisiones. Si quieren seguir a Cristo, qué bien para ellos. Y si no, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso es lo que nos va a enseñar la palabra el día de hoy. Eso es lo que nos va a enseñar la palabra. Miren lo que encontramos aquí. Vamos a ver el primer pasaje donde yo quiero para introducirnos en este preciosa tarde. Vamos a ver Proverbios 29:15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Si tú corriges al niño ahorita, va a ser un hombre, una mujer sabia. Da sabiduría, dice. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú lo tienes a tu hijo, tu hija bien consentida ahorita, te va a avergonzar más después. Porque más después ya no vas a poder hacerlo. Porque a veces a mí me duele, hermanos, a mí me duele, créeme que me duele. Cuando le dan, mejor lo dejo en la mano de mi esposa, porque a mí me duele. Pero si no lo hacemos ahorita, cuando ellos van a crecer, va a ser un poco difícil. Porque mire lo que está diciendo acá: la vara, dice, y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido vergonzará a su madre. ¡Wow! ¿Qué quiere decir este pasaje, hermano Isaías? Ok, si tú corriges a tu hijo ahorita, entonces cuando va a ser grande, dice, no te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿cómo te va a avergonzar? Porque tu hija ahí anda ahí con una panza ahí en la calle, que apenas tiene 14 años. Oye, pero ¿esta es la hija de Carmen? Sí. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo este versículo. O si no, ahí va tu hijo, ahí todo un borrachito a los 12. Oye, pero este es el hijo de Beto, sí. ¡Wow! Ese es lo que está diciendo este pasaje. Pero mire lo que dice el 15. Con la vara y la corrección se aprende. ¿Cómo aprendimos nosotros? Con puro pau, hermanos. Pero el hijo malcriado, dice, avergüenza a su mamá. Eso es lo que dice aquí en otra versión. Esta es otra versión. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo mal criado avergüenza a su madre. Qué tremendo es. Desde el principio, hermanos, empezamos a educar a nuestros hijos. ¿Nos duele? Sí. A mí me duele cuando voy a Allison. ¡Ay! Creo que más me duele a mí que a ella. Pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? En la Biblia nos enseña de que cómo Dios nos dejó la responsabilidad a disciplinar a nuestros hijos. La responsabilidad es usted y yo para disciplinar a nuestros hijos, no otra persona. Yo no puedo ir y voy a disciplinar el hijo de usted, porque eso no dice la palabra. Los corresponde a ustedes. Lo único que yo hago aquí es decir lo que dice la palabra, le enseño a usted, y usted en su casa, usted va a empezar a educar a sus hijos. Porque hay cosas, hermanos, que está pasando que no puede pasar, porque la Biblia nos enseña que nosotros, ni uno puede corregir a su hijo, porque ese es fuera del lugar. Ni el tío, hermano.
ni el abuelo. A mí, yo le digo esto porque mi suegra está escuchando. Mi suegra cuando llegó nunca dijo que no, ustedes no tocan a la niña, que no sé qué, no. ¿Por qué? Porque ella ha entendido que ni el abuelo, ay, no pegas mi nieto, ay, no pegas, ay, hoy. Nosotros como aguacatecos tenemos, ay, Urzahuel telni. Urzahuel ahorita, pero más después cuando crezca, el abuelo ya no va a estar, el abuelo ya va a morir y todo, y el que se lleva las consecuencias somos nosotros. Ni otra persona, hermano, puede venir a educar a tu hijo. Tú eres el responsable. Ni nosotros como pastores, ni nada. Nosotros no tenemos que ver nada con tu hijo. Ustedes son los responsables. Ahora nos va a enseñar hoy cómo podemos educar a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros queremos que usted sepa, y nos ordena repetir a nuestros hijos la palabra, el temor y el respeto a Dios. Nosotros somos los responsables. Tú y yo somos el responsable de repetir a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ellos van a tomar decisiones y se van. De ahí ya no tienes que meterte nada. Te voy a decir algo. Un muchacho de 15, 14 años, ya no puedes meterte en su vida. Le das un consejo, le oras por él, pero ya de ahí la Biblia nos está enseñando. Vamos entonces, porque los niños aprenden por repetición. Si tú le repites a los niños, repites una vez, otra vez. Mi hijo dice, ¿otra vez con la misma? Claro que otra vez con la misma. Y te lo voy a decir diciendo hasta cuando tú aprendas. Pero si no, siguen el ejemplo. Mire qué pasa acá. Vamos a ir en 2 de Timoteo 3:14. En 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí Pablo está diciendo a Timoteo que tienes que persiste de lo que has aprendido. ¿Qué es lo que ha aprendido Timoteo aquí? La palabra. ¿Y quién te has aprendido? Dice. Y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Desde cuando estaba Timoteo pequeño, así como están esas niñas, enseñarles, incluso cuando están en el vientre. Cuando Allison estaba en el vientre, mi esposa le hablaba. Entonces, ya cuando ellos crezcan, hermanos, qué bien si ellos toman una decisión bien, qué bueno por ellos. Entonces, el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser sabio un muchacho? Por la palabra. No va a ser sabio un muchacho que tú le des todos los días paz. No, lo vas a lastimar. Ese es otro que yo les quiero decir. Porque si tú le das ahorita, ¿qué hacíamos nosotros antes? Ojalá que alguien nos enseñara eso a nuestros padres, hermanos, lo que tenían en sus manos. Ahora, yo te pregunto, ¿educaste por eso? No. Ellos no, nadie, hermano, en la iglesia, yo nací en la iglesia, nadie nos enseñó esto. Por nada. ¿Saben qué dicen ellos? Ay, que no sé qué, y todavía tienen ahorita. No, hay que romperle la espalda y para que aprende. No va a aprender, hermanos. No va a aprender. Créeme que te lo digo, porque a mí, ¿cuántas veces me rompieron la espalda? ¿Aprendí? No. Si no, pregúntele a Elías. Entonces, no podemos nosotros hacer pasar en todo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a enseñar cómo nosotros podemos educar, enseñar a nuestros hijos. Vamos entonces, ¿quién les enseñó? ¿Qué se les enseñó a Timoteo? Vamos a ver quién. Porque usted está viendo ahí que desde niño dice que le enseñaron a él la palabra de Dios. Pero ¿quién le enseñó? Mire
Lo único que debe de ser nuestras madres con nuestros hijos es Lo único que puede ser la abuela es Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, de acuerdo de ti, dice, en mis oraciones noche y día. El 4, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llamarme de gozo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. El 5, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti. O sea que hay otra fe que no es buena, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida. Entonces, ¿qué hizo aquí la abuela? ¿Por qué tengo que estar hablando de la abuela aquí? Porque la abuela también tiene una función. La abuela no, la función no es meterte en tu matrimonio. Porque hay suegras, hermano, de que, no, déjalo, esa mujer no sirve para ti. No, ese no es así. Las suegras, hermano, las suegras lo único que tienen que hacer es orar por los hijos y aconsejarlo, pero no meterse en su vida, porque mire qué hizo esta abuela. Y en tu madre Eunice, los dos personajes aquí, ellos ¿qué hicieron con la vida de Timoteo? Enseñaron la palabra. En vez de que los suegros, los abuelos son metiches en la vida de cada uno, perdón por la expresión, que les enseñe la palabra. Porque eso es lo que dice la palabra. Y estoy seguro de que en ti también. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su madre. Él fue un pastor muy joven, hermano. Dice que Timoteo tenía 17 años cuando empezó su pastorado. Pero ¿quién le enseñó la palabra? Su abuela y su madre. Durante su niñez, él fue instruido en los caminos de Dios por su madre y su abuela. Pablo está hablando de la fe no fingida que Timoteo poseía, hermanos. Hay una fe que nosotros debe de poseer en nosotros. La fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida? Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, estas cosas que están pasando hoy en día. No. Nosotros tenemos fe que nadie nos va a tocar, pero tienen miedo a salir en la calle. Esa es una fe, hermano, fingida. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. Eso significa que Timoteo aprendió la fe genuina que transmitió su madre. ¡Wow! Nosotros como padres debemos de transmitir una fe que no es, que no es una fe fingida. Debemos de transmitir una fe a nuestros hijos, pero una fe genuina. Porque imagínense si yo me levanto y le digo a mis hijos, yo no sé qué vamos a hacer. Mire, no tenemos dinero. Yo no sé si vamos a ser salvos ustedes y yo no sé. Entonces, no podemos transmitir esa fe. Un testimonio que va de acuerdo a nuestra creencia cristiana. Por ejemplo, que tus hijos te escuchen en ti. Dios proveerá. Dios proveerá. Si Dios quiere, eso lo vamos a hacer. Si Dios lo permite. Cuando tú te llenas, gracias a Dios porque nos da de comer, ellos están escuchando. Pero hay otros, y ya terminaron de comer. Entonces los niños están viendo todo eso. Porque si los niños están viendo que tú estás luchando con tus propias fuerzas, ellos mismos también lo están viendo. Pero un padre, hermano, tiene que decir, bueno, yo creo que Dios nos va a bendecir. Si nosotros vamos a seamos guiados por la palabra, yo sé que Dios nos va a bendecir. No se preocupen, hijos, porque vamos a salir adelante. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Esta prueba que está pasando, pero vamos a pasar. Entonces, quiere decir aquí que hay dos clases de fe. La fe genuina y la fe fingida. Mire,
el 2 Timoteo 1:5, porque Pablo, mire, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela. ¡Wow! Lo que deberían hacer las abuelas, hermanos, es transmitir esa fe que hay en ellos. Vuelvo y repito, nosotros llevamos casi, vamos a ver, 12, 11 años. Como 12 años. Jamás de los jamases, y se lo voy a decir, mi suegra se ha metido entre nosotros. Vino aquí, estuvo con nosotros, pero jamás, hermanos, de los jamases va a decir, ay, ¿cómo estás? Ay, no, no sirve. Ay, no, jamás ella se ha metido entre nosotros. Las abuelas, las suegras, hermano, ellos deben de ser sus funciones. Por eso hay que educar cuando están estas niñas. Yo siempre hablo con estas niñas. ¿Tienen novios ustedes? No, dicen, no. Ahorita ustedes lo que deben de hacer es estudiar. Nada de novios. Ay, apenas tiene 13 años la niña. Ay, yo tengo un novio. Ay, chiquita, vente para acá. Ay, ¿cuál es tu novio? Ay, tráelo acá a la casa. ¿Cómo es eso, hermanos? Entonces, mira lo que está diciendo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, porque eso viene de ¿cómo se llama? De rango. Entonces, ¿qué es lo que transmitió la abuela entonces en la madre de Timoteo? La fe no fingida. Entonces, lo que transmitieron a Timoteo es la misma fe. Y estoy seguro, dice, que en ti también. Dos clases de fe. La fe fingida es muy común hoy en día. Fingen una fe, hermanos, que no existe. Y la fe genuina, hermano, de un verdadero cristiano. Aquí se ve que era una mujer de Dios. Tú tienes que ser una mujer y un padre de Dios. Porque si no, entonces ahorita vamos a ver todas las cosas que va a suceder. Si tú no eres una mujer y un hombre de Dios primero, ¿cómo vas a creer que tus hijos sean hijos de Dios? Por ejemplo, un borracho quiere que su hijo no tome, pero él ahí anda, hermano. Imagínate a alguien que no fumes, le dice a sus hijos, pero él parece chimenea. Entonces, ¿cómo? No se puede. Entonces, aquí se ve que era una mujer de Dios que supo transmitir la fe genuina a su hijo Timoteo. ¿Qué tipo de fe estamos sembrando nosotros en nuestros hijos? Es mi pregunta. ¿Qué tipo de fe estamos sembrando nosotros en nuestros hijos? Si todos los días andamos batallando, todos los días andamos, ay, yo no sé qué va a pasar, entonces los hijos nos están viendo. En el caso de Timoteo, decidió seguir a Cristo. Y me imagino que su madre las repetía, las enseñanzas de Dios. Y Pablo, hermano, tenía un aprecio notorio a este joven. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 16:8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo les está diciendo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. O sea que Pablo estaba pasando muchas cosas difíciles. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Wow. Pablo estaba recomendando a este muchacho que está siguiendo la palabra, pero ¿quién lo enseñó? No está diciendo que Timoteo tenía a su padre. No está diciendo aquí que yo no sé qué pasó con el padre de Timoteo, a saber. Pero aquí está diciendo que participaron dos personas, la suegra y la mamá. Esos son los que deben de participar, hermanos. La fe, no meterse en la vida de sus hijos. No meterse en la vida, hermano, de sus nueras. La fe es lo que uno debe de transmitir a los hijos que ya están grandes. Fíjese que el alcance que tuvo desde la niñez, su mamá lo instruyó en los caminos de Dios.
¿Cuántos quieren que sus hijos fueran como Timoteo? Yo soy el primero. ¿Cuánto quisiera yo, hermano, que Kristen se levantara y empezara a predicar? ¡Wow! Creo que todos queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos sean. Timoteo significa al que honra a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos honren a Dios? Todos queremos. Pero imagínate, vamos a seguir entonces. Ustedes están viendo entonces la vida de Timoteo, que desde niño fue enseñado, creció y siguió lo que la abuela y la mamá le enseñó, ¿verdad? Eso estamos viendo ahorita. Pero vamos a ver otro. Mira aquí, 1 Corintios 16:10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Sin embargo, hermanos, no siempre se obtiene buenos resultados. Te voy a bajar ahorita, porque estamos viendo una vida de Timoteo que estaba ahí más o menos, que siguió los pasos de su mamá, lo que le enseñaron, pero no siempre tienen buenos resultados de los hijos padres. Pues ¿sabe qué? Te voy a poner una cosa. Hay mucha gente piensan que porque son los hijos de los pastores, ellos tienen que tener un nivel. No, son iguales que los tuyos. Los míos y los tuyos son iguales, no hay diferencia. Tú y yo somos iguales, no tenemos nada de diferencia. Lo único que yo tengo que hacer es que tengo que enseñar. Ese es lo único. Pero mire lo que está pasando. Entonces no todos obtienen buenos resultados, que hay unos padres que son entregados a Dios. Son padres que son dignos de admirarlos. Padres, hermanos, que tienen nada más una sola mujer y se casaron. Y, por ejemplo, los padres de nosotros. Mi papá se casó con la misma mujer y con él se murió. Mi mamá se murió y él, hermano, quería irse con mi mamá. No quería estar así. Veamos entonces, para entender, son ejemplos para nuestros hijos, pero cuando crecen se van al mundo. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermano Isaías? Aquí vamos a ver una señora que ella tenía esa mentalidad, hermano, porque una mujer que no tiene hijos es avergonzoso en aquel entonces. Se burla mucho de ellas. Dice, no, es que tú no tienes hijos y que no sé qué. Y empezaban a burlarse. Esta mujer se llama Ana. Entonces Ana, hermano, llegaba todos los días a orar en el templo. Oraba y luego, ¿cómo se llama? Se burlaban de ella. Entonces un día llegó en la iglesia, llegó en el templo, llegó donde estaba y empezó a orar y Ana lloraba y el sacerdote ahí le dijo, tú estás ebria, tú estás borracha. Y Ana le dice, no, Señor, es que yo estoy orando, yo quiero un hijo. Entonces Dios le dio el hijo. Pero mira lo que hizo Ana, porque Ana se lo entregó al Señor. Veamos, miren lo que pasó cuando nació el hijo. 1 Samuel 1:23. Después de que hubo destetado, o sea que así como el bebé que ya no estaba amamantando, decimos nosotros que ya el bebé ya no está amamantando, entonces ya dejó ¿cómo se dice? De amamantar. De depender de su madre. Ajá, dejó de depender porque este niño depende de su madre. Entonces, pero cuando ya se depende de así, come sola, entonces mira lo que hubo. Después de que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo en la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño el niño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, el sacerdote que vimos ahí, que le dijo que estabas borracha, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Así le estaba enseñando en los brazos,
y Jehová me dio que le pedí. Pues yo, dijo, lo dedico también a Jehová. Ella dedicó su hijo al Señor. Todos los días que viva será de Jehová, y adoro y ahí a Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Imagínate que José, yo vi un predicador, hermano, por eso tengan mucho cuidado. Porque en las redes sociales ahí sale mucha gente. Yo vi a un predicador y se paró y dijo, traigan sus hijos, entrégalos al Señor. ¿Cuántos Samueles hay aquí? Dice, traigan al Samuel. Y pasaron todos los niños. Hoy, vamos a declarar que estos niños van a ir y que entregan al Señor. Y sí, dicen las madres, y pasaron, hermanos. Tengan mucho cuidado en eso. Y cuando creció el niño, acerca de la presencia de Dios, porque este niño estaba dentro de la iglesia, ahí creció, hermanos. No, por eso digo que hay muchísima gente, sigan este ejemplo y piensan que al estar todos los días, yo soy testigo de esto. Si usted vaya a ver, hermano, cuando Cristian empezó desde pequeño, siempre, desde niño como él, ahí estaba en la iglesia. Ahí, desde chiquito. Y yo pensé, hermanos, que él es cristiano. Créeme esto, no son cristianos, deben de nacer de nuevo. Porque este Samuel creció ahí, y muchos toman el ejemplo de Samuel y entregan a sus hijos. Mira, yo vengo a entregar a mi hijo. Cuando nosotros presentamos al niño, solo lo presentamos. No se lo entregamos en la casa de Dios. Porque ahí hay otros que lo malinterpretan. Pero vemos qué pasó. Estamos viendo aquí que cuando el niño creció y lo trajo en la iglesia, ahí se quedó. El 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, aquí estamos viendo. El capítulo 10, aquí ve, estamos viendo un niño, su primer encuentro con Dios. El primer encuentro. Un niño, hermano Isaías, sí, un niño. Entonces mira qué pasó. Y vino Jehová, dice, y se paró y llamó como las otras veces. ¿Y sabe qué le dijo? Samuel, Samuel. 2 veces. 2 veces le llamó. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien yo oyere, le retiñarán ambos oídos. Wow. El 12. Aquel día yo cumpliré, dice, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. El 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Lo único que nosotros debemos de hacer a nuestros hijos, amados hermanos, es estorbarlos en el camino. Aquí estamos viendo un Samuel que creció en la iglesia. Entonces mucha gente, muchos predicadores, muchos evangelistas lo toman en cuenta y dicen, hay que ser como Samuel. Y entregan a sus hijos, hermanos, y ellos piensan que al crecer ese niño va a ser como Samuel. Porque dicen, no, este Samuel es un niño y tuvo su primer encuentro con el Señor y Dios le habló. Y sí, Dios le habló aquí a Samuel el juicio que iba a venir sobre la casa de Elí, porque este hombre no estorbaba a sus hijos en el pecado. Y seguían ahí, hermanos. Este es lo único que nosotros podemos hacer cuando nuestros hijos ya están grandes. Ya no los vas a agarrar a cinchazos. Y eso no dice la Biblia. Ya no, ahorita lo puedes agarrar y puedes, ay. Pero ahora, como ya están grandes, te van a dar a ti. Entonces seguimos. Vemos aquí que Samuel se formó desde que era un niño
en los caminos de Dios por sus padres. Vimos que Timoteo se formó en la palabra por medio de su abuela y su madre. Dijimos que esas son las cosas que el abuelo, no meterse en la vida de los hijos, de los nietos, sino que tienen que transmitir la fe. Eso es lo que debe ser una abuela. Eso ya lo dijimos. Entonces el sacerdote, pues si no le enseñaba a sus hijos, hermano, ¿cómo le va a enseñar a Samuel? Si este sacerdote Elí tenía sus hijos por allá y por acá, ¿y cómo? Entonces, pero ¿cómo el niño ahí creció en la presencia de Dios? Vamos, que desde niño fue formado. ¿Por qué pasó en su descendencia? Eso es lo que yo quiero llegar ahorita. Estamos hablando padres e hijos. Y estamos hablando de que hay niños que crecen desde pequeño y van, pero no hay garantía, hermano. Eso es porque yo siempre les digo que yo pensé que mi hijo era cristiano, fíjese. ¿Qué equivocación damos nosotros? Porque me enseñaron a mí que hay que llevarlo a la iglesia. Y claro que sí, hay que llevarlo a la iglesia cuando están chiquitos. Pero ya cuando son grandes, ellos toman sus decisiones y de ahí usted y yo ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Ok, vamos a seguir. Entonces, vemos que desde niño fue formado, pero ¿qué pasó con su descendencia? Miramos. El 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Aquí estamos viendo un hombre hecho derecho, fuerte, hombre de Dios, recto, y no se dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Mire todo lo que Dios le dijo a él. Aquí creció, hecho todo un hombre. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Samuel. Pero noten el versículo 20. Mire qué dice el versículo 20. Todo Israel desde Dan hasta Beerseba, aquí puse yo de frontera a frontera, por decir de Canadá hasta la Florida, conoció todo Israel, todo el país, que Samuel era un hombre, ¿qué? ¿Borracho? ¿Era un hombre descontrolado? No, era un hombre fiel profeta, no como los que están hoy en día, ¿verdad? Sino que este profeta no se dejaba sobornar, juzgaba bien, juzgaba conforme la palabra. Era un profeta, hermano, que intachable. Todo mundo sabía que Samuel, hermanos, que había crecido, ese niño que estaba ahí en la iglesia, había crecido, hecho un varón de Dios, fiel como juez, juzgaba, íntegro, que no se vendía por nada y no aceptaba la corrupción. Podemos aprender de Samuel. Había visto como Dios trajo juicio sobre los hijos de Elí. Ok. Si Samuel vio todo lo que le trajeron a los hijos de Elí, yo me imagino que Samuel todos los días le enseñaba a sus hijos. Porque vamos a ver qué hacía. Yo me imagino que Samuel cuando llegaba y decía, hijos míos, esto es lo que dice la Biblia, empezaba a enseñar, empezaba a decir todo, porque si no, yo vi que cuando Elí mira a los hijos, y yo me imagino, hermano, ¿cómo yo no puedo enseñar a usted si yo tuve esa experiencia? Noten, vamos a seguir. Y él tenía muy presente aquel juicio entonces que Dios le había revelado, porque Dios le reveló a él, no al profeta, no al sacerdote. Dios le había, entonces no podemos decir que Samuel aprendió con Elí, porque Elí, hermano, ha hecho un desastre. Entonces, y seguro que instruyó día y noche a sus hijos, no solo enseñaba, sino veía su testimonio. ¡Wow! El testimonio de un padre, hermanos. Yo estoy seguro que ellos miraban, ¡wow! Mi padre nunca le pegó a mi madre. ¡Wow! Mi padre nunca lo vi llegar borracho. Mi padre era un hombre de buen testimonio y tenía 2 hijos. Pero vamos a ver qué sucedió con los 2 hijos de él. ¿Qué era Samuel? Era un hombre fiel.
intachable. Pero mire qué pasó con sus dos hijos. El 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía. Este es un hombre que se preocupaba por su casa, porque él sabía, si no se preocupaba por sus hijos, va a ser un desastre. Entonces mira, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Wow, era un hombre que hacía las cosas de Dios, pero también se preocupaba por los suyos. Pero hay hermanos, y hay gente, hermano, y hay pastores que ni se preocupan por sus hijos. Ay, es que Dios va a cuidar, Dios va a cuidar. Ay, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Yo tengo que hacer la obra de Dios y me dedico ahí y ahí me voy y ya. Pero este hombre regresaba a su casa y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Wow, este hombre es un adorador, hermano. Quizás tú dices, oye, Señor, pero yo sí adoro, yo cuido mi casa, pero mira este hijo que tengo. ¿Qué pasó? ¿Será que algo falló, Señor? Porque mira, desde unos 2 años atrás, esa era mi pregunta. Yo decía al Señor, y esto me llevó en estos pasajes. Yo decía, pero Señor, ¿dónde fallé? Porque ese es típico de nosotros. ¿Dónde fallé, Señor? Después volví a Ramá, porque ahí estaba su casa. Él regresaba, hermano. Estábamos viendo, yo siempre le digo a los hermanos, ¿quieres tener una buena familia? Entonces agárrate todo el día afuera. ¿Palabras qué? ¿Cómo dije la palabra ayer? Ironías. Irónicas, sí. ¿Quieres tener una buena familia? Agárrate un trabajo de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Llegas en la casa. Vas a tener una buena familia. Y llegas en la casa. Lo único que quieres hacer ahí es descansar. ¿Sí o no? Y llega tu hija y te dice, papi, no, váyase para allá. ¿Quieres tener una buena esposa? Agarra 2 trabajos y ve a trabajar. Porque cuando tú llegas, lo único que quieres es descansar, porque has trabajado demasiado. Hermanos, yo siempre y les seguiré diciendo, hay tiempo, hermano, para todos. Yo tengo 2 trabajos, sí. Yo tengo 2 trabajos, hermano, pero también saco para ellos. Yo estoy con ellos, hermano. Me dijo un hermano, es que fue muy chistoso, hombre. Fue muy chistoso cuando mi suegra vino y dice, no le digas a tu esposa y ve, dile que voy a recoger a alguien en el aeropuerto. Y le digo, hay un problema. ¿Cuál? Dijo, yo nunca me he separado de mi esposa. ¿Qué le hago? Hermanos, desde que nosotros nos casamos, nunca nos hemos separado. Bueno, cuando uno va al trabajo, sí, pero ya cuando nos reunimos en la casa, ahí andamos, hermano, arreglando algo afuera, aunque ahí batallando los dos, pero ahí estamos, hermano, porque ¿para qué entonces buscaste mujer? Dígame tú. Si buscaste mujer nada más para que esté en la casa o tú ahí con tus amigos y todo, porque ese es el tipo hoy en día. Ay, no, es que aburrida la mujer. Entonces, ¿para qué lo buscaste? ¿Quién te obligó para agarrar? Mira, si tu suegra llegó y dijo, mira, ¿vas a agarrar a mi hija? No, señor. Entonces, ¿quién nos obligó, hermanos, para que nosotros agarráramos esa mujer que está al lado tuyo? Entonces este hombre Samuel regresaba, hermanos, después de que él hacía la obra de Dios. Él regresaba a la casa porque él sabía que tiene casa. Nosotros como hombres, para que tengamos una familia sólida en las manos de Dios, tenemos que regresar a casa, porque eso es lo que debemos de hacer, hermano. Ahí voy con mi amigo. No, yo no tengo amigos.
No tengo amigos, tengo amistades. La única amiga que yo tengo es ella. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermano Isaías? ¿Por qué regresaba otra vez, hermano? Porque él sabía que ahí estaba su esposa y sus 2 hijos. ¡Wow! Este Samuel era un hombre de Dios. Tengo que regresar porque ahí está mi esposa, ahí están mis 2 hijos. Y era un ejemplo, hermano, para todo Israel. Imagínate que dijeran todo Bonita Spring: wow, este hermano Isaías es un ejemplo. Wow, nunca se separa de su esposa. Wow. ¿Y su hijo? Entonces algo anda mal, porque ese es típico de nosotros, hermano. Pensamos que el hijo del pastor es intocable, tiene cara de ángel. No, ahí nos hemos equivocado, porque yo también he juzgado. Nadie nos enseñó esto. Porque ¿qué te enseñaban en la iglesia? Trae tu hijo aquí, tráelo, tú también. Es que mi esposa no, tú también vente para acá. Y Dios se va a encargar de tu esposo. No, Señor. Dios no se va a encargar de tu esposo, porque eso no dice la palabra. La Biblia dice de otra forma. Lo que pasa es que como los pastores se salen de eso y ellos ahí se quedan ahí escondidos, porque sus hijos están en la iglesia y los traen a la fuerza. A la fuerza, hermano, no se puede hacer nada. Mire que dice el 17 otra vez. Ahí juzgaba a Israel, edificó ahí un altar a Jehová. Allí se ve que era un hombre de adoración, un hombre, hermano, que adoraba, amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre irreprensible delante de Dios, con un testimonio realmente notable ante todos aquellos que miraban, hermano, que cuando gobernaba no aceptaba, como decimos nosotros, no aceptaba, ¿cómo dicen allá? Nosotros le decimos doblador. No acepta doblador. Porque allá en el país de uno, yo no sé, en Salvador, no sé, pero allá en Costa Rica, no sé, pero en Guatemala, hermano, si tienes billete y dices al juez: mira, te voy a dar esto, y le pasas así. Samuel no era de eso. Samuel no era de eso. Entonces pasaron los años, se calcula aquí, y fui a ver como de 50 años, veamos qué pasó. Aconteció, el Samuel 8:1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, ya estaba viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, ¿por qué puso sus hijos para juzgar a Israel? ¿Por qué puso sus hijos? Imagínate qué error tan grande, que esto crezca, hermanos, y que yo me muera. Y luego dice: mira, cuando yo me muera, tienes que instruir a Cristian, porque él va a continuar. Esto no se va a acabar. Qué error más grande, hermano. Porque quizás para Cristian trae algo diferente. Tú no sabes lo que Dios trae para sus hijos, pero nosotros queremos que sea un profeta. Yo decía al Señor, que mi hijo sea un evangelista, porque tiene ese rol de evangelista. Y hace 2 años el Señor me bajó de la moto y dijo: vente para acá. No es así. Yo quiero que sea cantante, Señor, porque mira estos famosos que salen ahí. Porque decía este señor, decía unos padres de esos famosos, que mis hijos van a cantar al mundo entero. Ahora mi pregunta es: ¿Dios concedió eso? Yo no sé, porque la Biblia dice algo diferente. Entonces, así que eran las reglas en aquel entonces. Cuando se moría el papá rey, entonces automáticamente se ponen a los hijos. Entonces yo me imagino que Samuel era un hombre intachable, era un hombre con su testimonio bien, y dijo: bueno, voy a poner a mis hijos. Como que estaban un poco rectos. Miraba a Samuel que sus hijos, wow, es igual si yo pongo a Cristian ahorita. Luego voy a decir: bueno, yo me voy para Guatemala, pero que se quede Cristian, porque yo sé que es un hombre que creció en el evangelio, es un hombre entregado y todo, y yo lo dejo y yo me voy.
y tiene 18 años, tiene va. Pero ¿qué sucedió? Mire qué sucedió. Según 1 Samuel 8:2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abdías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no, esto es lo que yo quiero llegar, hermanos. ¿Qué dice el 3? Léalo usted ahí. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! ¿Cómo era Samuel? Era un hombre justo, no recibía mordidas, dijo el hermano. No recibía él. Y sus hijos lo miraban. Y sus hijos, ¡wow! Samuel, estos muchachos nunca, hermano, pueden hablar mal de Samuel. Es que mi papá llegaba tarde y luego venía con otra mujer. Yo vi a mi papá besándose con otra mujer. Nunca ellos podrían ahí decir algo de Samuel. Aquí está el asunto. El ejemplo de papá Samuel no fue seguido por sus hijos. Pero hoy en día, hermano, basta que tú lo declaras. Declara a tu hijo que va a ser un predicador y vas a ver, va a ser un predicador. Al no aprender la Biblia, no hay enseñanzas buenas. Si a mí me hubieran enseñado mucho más antes, tuviera más, mi mente estuviera así, actuaría de una forma, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día, hermano? Ya el niño ya tiene su edad y ahí lo andas ahí. Ve a la iglesia, ve a la iglesia. Ahí está ahí porque por respeto tuyo, pero no es un niño nacido de nuevo. No es un nacido de nuevo. Entonces el ejemplo de papá Samuel no fue seguido por sus hijos. Fueron tras la avaricia y ganaban dinero fácil. Fueron corruptos. Samuel jamás dejó, hermanos, sobornar. Juzgaba justo. No buscaba el favor de los ricos. Y dejaban ahí abajo a los pobres. Mire que dice el 4. Entonces todos los ancianos, se fueron los ancianos, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tus hijos, he aquí tú has envejecido, dice, y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, no que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahí empezó el problema con el pueblo. Si tú eres un hombre íntegro, imagínate qué pasó con el corazón de Samuel ahí, hermano. Entonces hay cosas que nosotros hemos seguido cuando te dicen: no, si tú eres un hombre de Dios, tus hijos también. Y yo por mi parte, yo he juzgado, hermano. Yo he juzgado por la misma enseñanza que nos han dado. Yo dije: pero este es un pastor, mira a su hijo. ¡Wow! Sus hijos tienen que ser más ejemplo que los otros. Yo juzgaba así, hermano. Y públicamente se lo he dicho. Que hay cosas que yo estoy haciendo, ¿cómo se dice? Estoy aprendiendo. Y públicamente se lo voy a decir que me he confundido. Entonces, tú eres un hombre íntegro, una mujer honesta, eres un ejemplo para tus hijos. Pero qué triste, hermano, que a pesar del ejemplo que tú les has dado a tus hijos, a pesar de que tú has orado, has tirado, sacado lágrimas por tus hijos, Señora, que estoy y todo, tú eres una mujer, un hombre honesto, una mujer honesta, un hombre íntegro, pero qué ejemplo, hermano, qué triste será que tus hijos no van a seguir tus caminos. Y eso se da. Eso se da. Ok, en el caso de Timoteo terminó bien.
siguió las mismas oportunidades, siguió las mismas, ¿cómo se llama? Enseñanzas que le dieron su abuela y su padre, su madre. Le enseñaron bien, terminó bien. Se dice que Timoteo lo mataron por el evangelio, hermano. ¡Qué bueno sería! Pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Entonces la pregunta aquí, entonces ¿qué pasa, hermano Isaías, si mis hijos no están siguiendo mis pasos? Te voy a decir esto, porque cada uno, hermano, cuando crecen los niños, llegan en una edad que ellos empiezan a tener sus propias decisiones. De ahí, usted y yo ya no podemos hacer nada. Pero vamos a seguir, porque si lo dejamos ahí, usted va a decir, entonces ¿qué hago, hermano Isaías? ¿Me quedo con los brazos? Ahorita vamos a ver, porque esta sigue. Y le dijeron, entonces, ¿qué dijeron? Y le dijeron que aquí tus hijos, que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahí no podemos nosotros esforzar, hermano, cuando están pequeños. Le vuelvo, repito, como estas niñas están ahí. ¿Saben por qué están ahí? Usted no lo sabe, ¿va? Porque si no ya estuvieran afuera, ¿va? Solo sus papás saben. Cuando están pequeños, hermanos, usted los agarra y vente para acá, y los agarras y se van. Pero cuando llegan en una edad de 17 años, los que tenemos hijos de esa edad sabemos lo que estoy hablando. Ya no los puedes llevar a la fuerza. Ahí es donde nosotros tenemos que pedir la sabiduría a Dios, porque hay un pasaje que dice que nosotros no podemos ni tan siquiera, hermano, provocar a ir a nuestros hijos. Es igual si tú llegas borracho. Imagínate, llegas borracho y ando mal, y tu esposa, ya te dije que si tú no compones yo me voy de la casa. Pues vete a la, que no sé qué, ya estás borracho. No vas a entender. No va a reaccionar. No reacciona, hermanos. Mi padre, yo tenía un hermano que siempre tomaba, y mi padre, hermano, cuando llegaba y le daba sus hinchazos, hermano, y nada más, ¿qué? Según él, le estaba educando el muchacho. Y según tú, cuando le das sus hinchazos a los 17 años, le estás educando. No lo estás educando. Tu ira, se te fue tu ira es el que, que no sé qué. Un día de estos, yo estaba pensando, le estaba diciendo a mi esposa de que esa palabra tiene mucho sentido. Y un día vamos a estudiar qué significa esa palabra. Porque nosotros, hermano, es que por eso dice que nunca nosotros tomamos decisiones cuando estamos enojados. Cuando estás enojado con tu esposa, mejor no tomas decisiones. Mejor sal afuera, pon una silla afuera, siéntate. Cuando se baja la mujer, porque la mujer es el que más siempre va. Y cuando tú, a veces uno llega como hombre, va, alabaré, ya llegó. Y dice, y como decimos nosotros en dialecto, ¡pac! Salí. Venías contento y de repente te topas ahí, hermano. Entonces, ¿qué debes de hacer? Por eso no tomas decisiones cuando estás enojado. Bájate y luego vas a hablar otra vez. Entonces sabes lo que estás hablando, porque un borracho no sabe lo que está diciendo. Me llamó un señor y le dije, oye, le digo, ¿qué pasa contigo? Ya no te he visto. Le digo, yo estuve llamando, mire, hermano Isaías, me dice, yo estoy bien, pero yo sé cuando él está borracho. Pero tú me dijiste que ya no tomas. Le digo, no estoy tomando, dice, no estoy tomando. Y no creas que por esa enfermedad no he ido, dice, no he ido por eso. Hermanos, ya ni él ni sabía lo que está diciendo, estaba borracho. Entonces no podemos tomar nosotros decisiones cuando estamos enojados. Entonces el problema aquí, vemos que aún los padres, sean fieles a Dios, no siempre los hijos siguen el ejemplo.
Cuando crecen, uno decide bien y otros deciden mal. Esa es la respuesta, hermanos. Hay versos, hay un verso que tiene miedo. Hay veces que nosotros tenemos miedo de confrontar las cosas que vienen a nuestra vida. Y hay cosas que nosotros pensamos que al hacer eso nuestros hijos nos van a seguir. Pero la única forma que nosotros podemos educar y seguir, hermano, es viendo la palabra de Dios. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, vamos a ir aquí, seguimos esto, y vamos a tomar un poco de receso, y ya luego continuamos, porque está un poquito larguito. Vamos a leer esto. Si alguno anhela obispado, este es donde han sacado muchísimas cosas, hermano, del contexto. Por eso hay mucha gente que no sirven al Señor. No, es que mi hijo está mal. Pero este contexto, hermano, yo me fui a ver porque tiene que ver algo que decir este pasaje. Mire lo que dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no dado al chupe, pues, no dependenciero, no codicioso. Mire qué dice, no codicioso. ¿Qué es codicioso? Porque hay gente, hermanos, ay, usted no sabe. Hay un tipo que circula ahí en el Face que le cobró por un cinchazo $6,000 a un muchacho. Y no vaya a decir usted que es mentiras. Lamentablemente es mi familiar. Lamentablemente. Mire lo que está pasando. Que gobierne bien su casa, ahí es donde llegan todos. Entonces un hermano dijo a mí: yo no hago nada, hermano Isaías, porque dice en 1 Timoteo 3:4 que tiene que gobernar mi casa. Y yo, dice, todavía mis hijos están pequeños y yo no sé cómo van a ser grandes. Entonces, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta palabra, hermano, han sacado fuera del contexto. Si tú no lees, si nada más lees dices: no, yo no sirvo para nada. Mira mis hijos. Mira cómo están mis hijos. No quieren saber nada de Dios. No, yo no sirvo. Mejor me quedo acá. A ver, voy a leer otra vez. Pues el que no sabe gobernar su casa, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de los hijos de Dios? Ese se refiere, hermano, cuando tus hijos están pequeños. Hay un pasaje que dice: ¿con qué limpiará el niño su camino? ¿Así dice? ¿Cómo dice? El joven. No está diciendo niño. Este pasaje, hermano, porque me fui a ver aquí qué fue lo que pasó. Porque mira, si tú quieres ver un pasaje, hay una historia, va al lado de la Biblia. Ahí está la Biblia y ahí va una historia al lado. Entonces mucha gente se han basado, por eso mucha gente se han vuelto al mesianismo. Y mucha gente se han agarrado de este testimonio, de esta historia, y luego se van en la Biblia. Y muchos se han agarrado: no, tú no. Este pasaje, hermano, se refiere a los hijos pequeños, no adultos. No se refiere de que cuando están tus hijos grandes hay que sujetarlos. No, se está diciendo que cuando están pequeños, porque yo he visto eso con mis ojos. Mira, te voy a decir esto. Los hijos del pastor nadie los toca. Son intocables estos niños pequeños allí. Son un desastre en la iglesia, hermano. Pero los hijos de los hermanos hay que llevarlos en la cuna. Y a mis hijos no los tocan. Dale cuenta que yo me paro aquí
A Allison, nadie me los toca, que esté ahí. Aunque está ahí para arriba, para abajo. Y su mamá dice, no, no, no. Su papá dio una orden que nadie toca a Allison. De eso se refiere este pasaje, hermano. Porque dice que los que estaban, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se dice? Ujieres, ¿cómo se dice? Se me fue. Los diáconos en aquel entonces, dice que sus hijos de ellos paraban, hermano, así en un escándalo. Entonces, aquí Timoteo, Pablo le puso, mira, dile a los hermanos ahí, si no saben educar a sus hijos ahorita, ¿cómo ellos van a empezar a educar la iglesia? Pero nosotros, hermanos, ponemos no, mira cómo está mi hijo. Por eso muchos hermanos no quieren hacer nada, porque miran a sus hijos. Pero ahora, se refiere entonces cuando están chiquitos, tenemos que amonestarlos, sujetarlos en el camino de Dios, porque no se refiere a hijos adultos, se refieren a niños pequeños. Ya grande, hermano, ya no podemos esforzarlos. Eso es un error. Si tú esfuerzas a un muchacho de 16 años, ya no se puede hacer nada, hermano. Entonces, aquí vamos a dejar un break y al rato vamos a empezar otra vez, porque nos va a llevar como otros, es bastante. Pero vamos a dejar aquí y vamos a tener una reflexión y empezamos.